Hola de nuevo en esta clase donde vamos a añadir algunos elementos a nuestro escenario para completarlo, refinarlo y darle un aspecto más acabado. Vamos a comenzar con las rocas. Ahí tenéis en props de la carpeta Starter Content que ya viene con su textura incorporada y la vamos colocando en algunos puntos. Para que las rocas no sean exactamente iguales iremos girando, como veis, cambiando el tamaño y colocando en algunas posiciones diferentes y darle así un poquito de variedad a nuestro entorno virtual. Colocamos ahí entre esas dos paredes otra roca, ajustamos con los ejes de posición y escalamos un poquito. Duplicamos esta roca con Alt mayúsculas, escalamos otro poco y así vamos aportando un poquito de variedad. Luego ya terminaremos de colocar esa geometría para que no se incruste en las paredes y no se vea también por el interior de las paredes. Giramos esta otra, escalamos, le damos un poquito de profundidad y la vamos a colocar ahí. Y de esa forma la plataforma da continuidad a la arquitectura. Duplicamos esa roca, la giramos y la ponemos en la otra parte. Y así vamos teniendo un aspecto más natural y más acabado. Colocamos otra roca, simplemente arrastrar y soltar, la tumbamos con el eje de giro y la escondemos un poquito en el suelo. Ahí en los pilares estaría bastante bien. También lo que vamos a hacer es colocar otra roca ahí, en la otra parte, hacemos la misma operación de girar, escalamos, otro poco más, y así pues poco a poco vamos aportando variedad y elementos naturales a nuestro entorno virtual. Esta la podemos colocar ahí, es necesario girarla también y la escondemos un poco entre la planta. Vamos poco a poco añadiendo esa geometría que está en el Starter Content y que no tenemos que modelar ni incorporar de otros programas, ya nos viene por defecto. Desde la planta de arriba vamos colocando otra roca más, ahí se nos queda muy escondida, como veis no se aprecia la planta. Primero vamos a ubicarla en el lugar y después vamos a buscar, porque estará, veis que está muy abajo, vamos a subirla hacia la planta, ahora ya aparece y vamos colocando con el giro esa roca, escalándola un poquito y centrándola en ese apartado del escenario que está pues muy vacío, por decirlo así. Giramos una especie de muro de roca natural y colocamos. Como la pieza es igual, por eso vamos escalando, rotando y colocando, y así, a pesar de ser la misma roca, pues son rocas diferentes con su aspecto en el escenario. Esta otra la duplicamos y la vamos a colocar aquí, justo delante de nuestro avatar. La escalamos un poquito y la escondemos un poco entre la planta. Comprobamos que quede bien ajustada y vamos a buscar un elemento natural que es una planta. Os voy a enseñar a construir un terreno. Nos vamos ahí en la barra de herramientas, foliage. Arrastramos esa planta foliage y con esta sencilla operación, en vez de arrastrar y soltar, lo que vamos a hacer es pintar con esa misma instancia la planta. Vamos a hacer más pequeño ese tamaño de pincel a unos 300.
bajamos un poco la densidad y simplemente con un clic vamos pintando de arbustos esa superficie. Esta es una forma de incorporar elementos naturales en mundos abiertos, sobre todo, donde tenemos que hacer muchas duplicaciones y sería una labor muy tediosa ir colocando uno a uno, con lo cual esta herramienta, como todo en Unreal, está preparada para optimizar tiempos y optimizar recursos y sobre todo reducir en cálculos computacionales. Vamos así pintando y llenando los diferentes elementos simplemente con un clic. Nos pinta unos cuantos arbustos, con lo cual con 2 o 3 golpes de ratón tenemos bastante lleno de elementos naturales el escenario. Luego ya iremos comprobando si necesitamos más, menos, etc. Volvemos al seleccionador y vamos a entrar en el modo inmersivo para navegar un poco a ver cómo está este escenario natural desde una vista superior, vista de pájaro, y vemos un poco los elementos. Hay unos cuantos, pero tampoco está excesivamente lleno. Pero al pintar sí que habéis apreciado que se nos ha incluido alguno en zonas que no queríamos, como por ejemplo encima de la roca, encima de la arquitectura. Esto es muy sencillo. Si seleccionamos, hacemos clic, seleccionamos todos los elementos naturales, pero tenemos que quitar algunos, con lo cual, como esos que tenemos ahí en la arquitectura, no vamos a tener que quitar o modificar toda esa vegetación, sino eliminar aquello que nos interesa. Ahí tenemos otro y con la navegación vamos comprobando dónde están aquellos elementos que, por decirlo así, nos estorban, porque el pincel es menos preciso que ir colocando uno. Vamos viendo por la zona de la arquitectura con la navegación, botón derecho del ratón y W para ir avanzando. Ahí tenemos otro que tenemos que quitar y estos que tenemos en las rocas. Ahí se nos han colado otros dos al pintar. Y ahí parece ser que no tenemos nada. Pues bien, hecho esta operación de comprobado de navegación en modo inmersivo, volvemos otra vez a herramientas foliadas y vamos a coger la herramienta de selección y vamos seleccionando aquellos que queremos quitar. Seleccionamos y una vez seleccionado vamos a proceder a eliminar con la papelera, el icono papelera de remove, y vamos quitando solo aquellos elementos que no nos quedaron bien o que no nos convencen. Y vamos quitando así, no todos a la vez, sino de uno en uno. Comprobamos que no se nos haya quedado alguno o que en algún caso no sean excesivos y procedemos a eliminarlos. Ahí parece que no hay ninguno, aquí tampoco, aquí sí. Seleccionamos y eliminamos, seleccionamos, eliminamos y seleccionamos y eliminamos con el icono de la papelera. Y este también porque está un poco entre la pared y el exterior. Pues parece que ha quedado mucho más limpio, hemos despejado de vegetación la arquitectura y la vegetación queda por fuera de la arquitectura, que es como debía quedar. Esta roca ahora vamos a colocarla y probablemente tengamos que ir al panel detalles para sacarla un poquito afuera, que se ha incluido en la arquitectura, y sacarla un poquito afuera. Comprobamos así que la roca queda por el exterior, que es como debe quedar. Quizá haya que hacer algún ajuste en algún rincón para que o no se vea o se vea la menor forma posible, es decir, quede bien disimulado y no lo apreciemos. Con la otra hacemos lo mismo, vamos en el eje de ubicación y en el eje Z tampoco, para ir colocando
y ajustando cada uno de esos elementos que son elementos de decoración y que visten un poco sobre todo la parte exterior. Recordar que es Save All, guardar todo, nos guarda la geometría, los cambios, las ubicaciones, etc. Bien, ahora vamos a colocar otro elemento para esa luz que va a ser pues una antorcha natural. Utilizamos esta lámpara y con los ejes de ubicación vamos a ubicarla en el centro de esa plataforma bien ajustada. Comprobamos desde una vista superior que quede aproximadamente centrada. Bien, yo creo que queda bien. Ahora ya la iluminación extra que pusimos con esa luz puntual está justificada por la presencia de esa lámpara. Y vamos a añadir unas partículas, en este caso fuego. Es arrastrar y soltar y en tiempo real nos calcula pues el humo, el fuego y las partículas que desprende y nos lo presenta pues es en el espacio real, en tiempo real, que es una ventaja muy buena porque podemos observar todo tipo de partículas y elementos pues que de otra manera en otros programas habría que renderizar. Calculamos las iluminaciones que han cambiado y vamos a entrar otra vez en modo inmersivo. Está calculando la iluminación porque ese fuego pues aporta un poquito de luz. Siempre nos salen mensajes de esos, pero no os preocupéis, no tienen mayor importancia. Y ahora sí, esa zona está iluminada. Como veis, los cubos aquellos que colocamos al principio y físicas caen. Y comenzamos la navegación ya con todos los elementos colocados en el exterior. Sobre todo me interesa, ¿veis cómo reacciona el objeto que tiene físicas? No solo con el personaje al ser empujado, sino también con el entorno, rebota. Con lo cual, si empujamos ese cubo, por decirlo así, reacciona. Es lo que haremos más adelante cuando entremos en nuestro proyecto en un objeto que además va a ser programado, que recibe una acción y emite una respuesta, como por ejemplo al ser cogido desaparece o emite algún tipo de partículas o supone que vas contando una serie de objetos que se van recogiendo para cumplir alguno de los requisitos que hayas establecido en la mecánica. Nuestro personaje con las flechas del cursor, las mismas teclas, va circulando por el escenario y vemos incluso con ese salto un poco la perspectiva y cómo ha quedado nuestro escenario ya completamente construido en este nivel básico, pero que al principio partíamos de 2 o 3 piezas sin textura y ahora hemos construido un escenario complejo. Hemos texturizado también esos cubos y fijaros cómo reaccionan al ser empujados, no solo interactúan con el personaje, sino con el entorno. Incluso pueden ser pisados, es decir, es un objeto que tiene una programación, tiene unas físicas. Y así pues obtenemos un poco la visión de cómo va a ser todo esto. Bueno, y ahora ya solo nos quedaría la parte final, que es empaquetar y compilar nuestro interactivo. Hacemos ahí en Windows, elegimos una nueva carpeta donde va a estar ubicado la compilación, es decir, hacer el ejecutable. Y es en esa carpeta elegida, insistimos, es con el botón de empaquetado del proyecto. Ahí elegimos esa carpeta y
comienza a empaquetar el proyecto. Lo que hace esta operación es, a veces nos sale una alerta del firewall, es porque un real tiene que calcular externamente, tiene parte en línea y una de las operaciones que hace en línea es esta. Y empaquetamos el proyecto. Y aquí tenemos el proyecto empaquetado y esto ya no es un real, es un ejecutable lanzado por un real donde funciona exactamente igual que el visor. Como veis, los objetos con física reaccionan ante el avatar y ante el entorno, pero es un proyecto que hemos empaquetado. Hemos empaquetado y hemos compilado, es decir, es un archivo ejecutable que podemos poner en cualquier máquina para que cuando diseñemos nuestro material el alumnado lo pueda manejar y pueda descubrir los retos, ver los vídeos, hacer las acciones que hayamos diseñado con nuestra intención educativa mediante un interactivo en un entorno virtual. Podemos hacer el recorrido completo y ver exactamente cómo funcionaría, pero ya compilado.